Hola, bienvenidos sean todos ustedes. En el siguiente video vamos a explicar el uso de la API Stopper de pago. El objetivo de la siguiente API es el poder consultar los estatus de los expedientes de los proveedores. ¿Ok? A continuación estamos mostrando lo que es la ficha técnica o el documento técnico donde se explica el uso de esta API. Aquí básicamente tenemos dos ambientes, una API para lo que son pruebas de calidad que nosotros llamamos QA y una API que es en producción. Ok, vamos a bajar un poquito en el documento. Aquí podemos encontrar otra URL que es la de producción. Básicamente para poder utilizar esta API vamos a utilizar esta URL y credenciales que se les proporcionan para poder hacer login y consultar la información de esta API. ¿Ok? En la siguiente pantalla podemos ver básicamente los parámetros que se solicitan para poder hacer todo este proceso. Vamos a tratar de no ser técnicos, de explicar de esta manera el documento conceptual y a continuación explicamos. El objetivo, como lo mencioné, es consultar los documentos de los proveedores. Esto se realiza mediante el siguiente ejemplo. Vamos a poner aquí un ejemplo. Si ustedes clientes quisieran consultar los estatus de los documentos o el estatus general de un proveedor en cuanto a la información que ya cargó, tendrían que hacer una consulta mediante el RFC del proveedor. ¿Ok? Ahora, si ustedes quisieran consultar lo que son los estatus de varios proveedores, pues dentro de la información que ustedes van a solicitar, tendrían que colocar lo que es el parámetro de entrada, entre comillas, vacío. ¿Para qué? Para que toda la información que fuera a consultar estaría consultando de todos los proveedores. ¿De acuerdo? Ahora, si ustedes quisieran consultar información de un proveedor, el parámetro de entrada sería suppliers y un solo RFC, o en este caso el RFC del proveedor que quisieran consultar. Si quisieran consultar más de un proveedor, pues van a colocar lo que son los RFCs y solamente van a estar separados por una coma. De tal manera que para este ejercicio que estamos mostrando se van a consultar los estatus de 3 proveedores, como lo estamos mostrando a continuación por los 3 RFCs. ¿Cómo se realiza este proceso? Bueno, básicamente el cliente va a realizar una consulta, va a ingresar unos métodos para poder consultar la información y la plataforma le va a devolver una respuesta con un archivo JSON. Ok, estamos colocando aquí el ejemplo de ese archivo y como les había mencionado anteriormente, los parámetros de entrada tendría que ser del usuario de Provec, su contraseña y el RFC del proveedor que quieren consultar. ¿Qué nos va a responder esta API? Bueno, básicamente nos va a regresar un código que normalmente es 200 y nos va a devolver un mensaje con la descripción de se ha consultado exitosamente o se ha devuelto la información correctamente, etcétera, dependiendo el ejercicio. Y posteriormente nos va a mostrar, de acuerdo a esta información, los estatus de cada documento. Tenemos aquí un documento de ejemplo para que puedan su área técnica visualizar el documento y tener más sentido con referente a la información que se va a devolver. Ahorita les voy a mostrar un archivo de ejemplo de alguna consulta que se realiza para que quede más claro este ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces nos cambiamos al archivo. Una vez que recibimos el archivo JSON, nos devuelve un código que es 200. Normalmente esto quiere decir que se consultó de manera correcta.
y nos devuelve un mensaje: información recuperada con éxito. También nos devuelve otro nodo donde nos indica un expediente general, y a su vez este expediente tiene 5 expedientes más. Cada expediente corresponde a un proveedor, ¿de acuerdo? Vamos a darle clic. Si nosotros nos posicionamos sobre el expediente, como pueden ver, nos muestra la información de ese expediente. Ahorita vamos a entrar un poquito más a fondo con este tema, pero a simple vista nos dice que el expediente es de proyecto, como tenemos en la parte superior. Nos indica el nombre del proyecto, proyecto alimentos. Nos dice la compañía es alimentos. Nos dice también Start Project, o sea, cuándo inicia, End Project, cuándo termina. Y a su vez nos dice también qué plantillas es la que contiene este documento o este expediente. Nos dice que la plantilla en Template Name es servicios especializados. Eso quiere decir que corresponde a la plantilla de los documentos REPSE. Y nos devuelve un valor que en donde dice Template Color. Esto quiere decir que es el estatus de esa plantilla y tiene el estatus rojo. Quiere decir que están pendientes en cargar documentos, ¿de acuerdo? Si bajamos un poquito sobre ese mismo documento, nos dice el mes, nos dice el año y nos dice qué documentos son los que se están consultando, o en este caso los que nos están devolviendo. Nos están devolviendo, como su nombre lo dice, Document Name, acuse de recibo IXOE, que corresponde al IMSS, el estatus está pendiente y el color o el valor de ese estatus pendiente es rojo. Quiere decir que no lo ha cargado. Y así sucesivamente, más abajo podemos ver toda la información y todos los documentos que corresponden a ese expediente. ¿Ok? Vamos a darle un clic para ingresar más a fondo con referente a la información que anteriormente se había comentado. Entonces ingresamos a este expediente y aquí ya nos muestra a detalle la información. Como podemos ver, nos trae un nodo o una sección donde nos dice que tiene 2 hijos que corresponden a los valores del RFC del proveedor y el nombre del proveedor. Ahora bien, este proveedor tiene también un expediente tradicional que contiene una plantilla, y esta plantilla tiene estos documentos: acta constitutiva, acta del poder del representante legal, carátula de estado de cuenta, y así sucesivamente. Son los documentos, como los hemos platicado en las capacitaciones, son los documentos del expediente tradicional que hablan de los documentos que validan que ustedes son proveedores oficiales de su cliente. También nos indica el estatus del documento, como ahí menciona, Document Status, pendiente, y Document Color, rojo. ¿Qué quiere decir? Pues básicamente es que no se han cargado documentos en ese expediente. Una disculpa, no muevo el mouse porque si muevo el mouse ya no se ve esta información. Por eso lo estoy solo mencionando, pero no lo estoy apuntando con el cursor. Ahora, si quisiéramos ver la información de los documentos REPSE, eso viene en el nodo expediente de proyecto. En el proyecto nos dice que este proveedor tiene 3 proyectos y están mencionados a continuación. En el proyecto 0 nos dice que es una plantilla de servicios especializados y el total de la carga de esos documentos está en rojo. ¿Qué quiere decir esto? Que de todos los documentos que están en ese expediente, alguno está en rojo. Entonces quiere decir que no han cargado información. Y nos desglosa la información que nos pide. Básicamente nos está diciendo es una plantilla de servicios especializados, tiene el estatus rojo, empieza o están solicitando documentos de enero del año 2023 y nos están solicitando de ese mes y de ese año los siguientes documentos: acuse de recibo IXOE, está pendiente, está en color rojo, o sea, no se ha cargado.
Nos pide el acuse de recibo Tzitsut, está pendiente, está en rojo, no se ha cargado, y así sucesivamente todos los documentos que corresponden a este proyecto. ¿Ok? Ahora tenemos otro proyecto que también, si nosotros nos posicionamos, pues nos va a indicar también la información y el estatus que corresponde a ese proyecto, ¿sí? Y así sucesivamente. Si podemos ver, este es otro proyecto y este proyecto inicia en enero del año 2024. ¿Ok? Si nosotros quisiéramos entrar todavía más al detalle, le podemos dar un clic y nos va a mostrar entonces los detalles de ese proyecto. ¿Ok? Como podemos ver, aquí dice que inicia en enero y termina en marzo. Y es una plantilla donde nos muestra toda la información que anteriormente les habíamos mencionado. ¿Ok? Vamos a regresarnos. Ok, vamos a regresarnos unas secciones más atrás. Y como podemos ver, nos está dando toda la información seccionada. Inicialmente podemos ver la información del proveedor, podemos ver la información del expediente tradicional y podemos ver la información del expediente de proyectos. Ahora bien, tenemos unos nodos extras que nos dicen el estatus de cómo se encuentran a manera general estos expedientes. El ejemplo número 1 nos dice que el expediente tradicional, es decir, el total de los documentos que tenemos aquí en esta sección nos dice el estatus del documento de manera individual, es decir, cada documento. Y en el nodo que tenemos aquí nos dice el estatus de este expediente, pero de manera global, es decir, que engloba todos los estatus y el estatus es rojo. ¿Cuándo va a ser verde? Cuando todos los documentos que tenemos aquí estén en color verde. Si voy a poner el ejemplo, si son 10 documentos y al menos uno está en rojo, el estatus aquí será rojo. Tienen que estar todos los que tenemos aquí en color verde para que este estatus sea verde. ¿De acuerdo? Ahora, el siguiente nodo es el expediente de proyecto. De igual manera, nos dice que el código es rojo, es decir, pendiente, al menos tiene algún documento en rojo. Y esto va a englobar todos los proyectos que tengamos o que tenga el proveedor y va a ser un total generalizado de los estatus. Si todos estos proyectos estuvieran en verde, no hubiera ningún documento en rojo, pues este color debería de ser verde. ¿De acuerdo? Ahora bien, tenemos un semáforo general. ¿Qué es este semáforo general? Básicamente es la suma de estos dos. Si los dos están en rojo, el semáforo general está en rojo. Si uno está en verde y otro está en rojo, el semáforo general está en rojo. Si los dos están en verde, el semáforo general va a estar en verde. ¿De acuerdo? Pues básicamente esto es el resultado de la consulta de los proveedores mediante la API o el canal de comunicación para consultar los estatus de los proyectos y de los documentos de los proveedores. Es muy importante mencionar, como resumen, el cliente realiza la consulta de los proveedores y la API les va a devolver un archivo JSON para que el cliente, una vez que tenga la información con este archivo JSON, trate el documento y tenga que hacer algún desarrollo o alguna adecuación en su sistema para poder visualizar esta información que se está devolviendo en el JSON. ¿Qué desarrollo o qué adecuación tienen que hacer? Ya queda a valoración del cliente de acuerdo a lo que ellos quieran adaptar. Puede ser que solamente reciban el JSON y muestren la información en tablas en general o un archivo Word o lo conviertan
en algún documento para que se vea la información, o quieran adaptarlo a su sistema y desarrollen algo más complejo donde les genere un reporte, donde se llene alguna información con este JSON en algún formulario. Eso ya depende del cliente, lo pueden hacer tan simple o tan complejo como ellos decidan. Bueno, básicamente esta es la explicación de cómo se hace una consulta por medio de la API y qué información es la que devuelve todos los estatus de los documentos del proveedor en la plataforma Provec.